cualquier cosa sepáis que ya salta la grabación. Cuando queráis, adelante, ahí tenéis a Daniel para vosotros, lo que queráis. Daniel, nos cuentas tu módulo y iniciamos, ¿vale? Una cosa antes de que se me olvide. La siguiente sesión, ¿verdad, Daniel? Será el día 25, Claro, ¿vale? 25 de noviembre. De noviembre, ¿vale? Una vez que ya hayáis visto los materiales, por si tenéis dudas o queréis algo, la siguiente sesión el 25. Y nada, yo me retiro, yo estoy aquí solo para grabar y si se queda alguien en sala de espera. Os lo dejo para vosotros. Muchas gracias, Elisa. A ti, Daniel, siempre. Pues, bueno, pues muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde estéis, ¿no? Que esto es el mundo globalizado en línea. Y bueno, pues un gusto compartir con todos vosotros este módulo de este máster tan actual de formación permanente en promoción de la lectura y la literatura infantil y juvenil, ¿no? Entonces, estoy aquí para presentar el módulo, pero también para compartir. En esta época contemporánea ya, todos, muchos materiales están disponibles en la red, no solo escritos, vídeos, de modo que lo que tiene más interés es que dialoguemos, ¿no? Y entonces, pues podemos empezar haciendo algo de tiempo, si os parece. No sé, ¿cómo os sentís en esta época de tantos cambios furibundos, rápidos, que casi no tienes tiempo de dirigirlos, de digerirlos, perdón, y ya pues llega otro, ¿no? Ah, es una pregunta interesante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos amigos, hola Laura, bienvenida. Hola. Tengo algunos amigos que han decidido jubilarse porque la avalancha de cambios tecnológicos con la llegada de la inteligencia artificial ya casi les asusta, ¿no? Entonces, aunque no sea un motivo principal, ¿no? Porque no te jubilas básicamente por eso, sino que hay otros temas de salud, de dinero, de condiciones, etcétera, que afectan, ¿no? Pero sí que dos personas de ámbitos distintos me confesaron que tanto cambio tecnológico les apesadumbraba, ¿no? Les cargaba, ¿no? Y en cambio a mí me resulta lo contrario, a mí me resulta una época francamente divertida, de grandes cambios, de grandes novedades, de grandes riesgos también, de incertidumbre, ¿no? Pero para mí es un estímulo para continuar aprendiendo, escribiendo, no sé. ¿Cómo os sentís vosotros? Brevemente, mientras hacemos tiempo para que llegue más gente. ¿Quién se anima a hablar? Bueno, me animo yo. Yo me siento cómodo, a pesar que soy ya una persona mayor también, me siento muy cómodo porque prácticamente desde hace 40 años, desde los inicios de la informática, aquellos Amstrad que iban con cassette de música, no he parado de seguir el ritmo de la tecnología. Sí que es cierto que ahora es una avalancha porque es una tecnología que está creciendo de manera exponencial, pero creo que nos podemos adaptar. Bueno, quien quiere se puede adaptar y quien no, pues se puede también sofocar por esa avalancha de nieve tecnológica. Pero bueno, no creo que sea... Pienso que, no sé, mi abuela seguramente también estuvo muy... Cuando empezó a venir la electricidad, los coches y todas las nuevas tecnologías del siglo XX, también estaría muy sofocada. Pero es el tiempo que nos toca vivir. Y creo que eso, que si nos vamos adaptando progresivamente, no es tan penoso. Gracias. ¿Quién más se anima a participar? No es obligatorio, ¿ah? Es solo para compartir ideas. Bueno, yo, Venga, Vanessa. saludos. Siento que es extraño, hay cosas antes de la pandemia incluso que en ese mundo digital fueron muy útiles para mí. Hacer uso del Classroom cuando aquí en la universidad dando clase se entraban, no sé cómo se llamarán en España, estas fuerzas pues que son como unos policías que
paran las protestas, ¿cierto? No sé cómo se llaman allá, esos escuadrones, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo yo tenía la curiosidad por utilizar el Classroom, pero había que pedir permisos en la universidad para poder acceder. Y fue un recurso que me sirvió mucho para poder dar las clases, como darle continuidad a las clases. Lo mismo en la pandemia, entonces empecé a usar un montón de recursos, pero ahora siento con la IA sí me atemoriza un poco, siento como que se estuvieran haciendo realidad las distopías. Pero por el uso que hacen muchos de los estudiantes. Yo soy profesora en escuela y soy profesora en la universidad. No sé si hay que luchar, hay que unirse, qué tanto, más en este mundo de la lectura, la escritura, siento que se ha perdido un poquito la creatividad, que me parecía que ya era algo complejo de sacar a la luz, de hacer que esa creatividad aflorara en el aula, y siento que con esa IA está más complejo el asunto de dar clases y de que los estudiantes sean creativos. Eso, por ejemplo, me preocupa. Y a mí sí me faltan 19 años para jubilarme, entonces me toca aprender a vivir con esos cambios. Muchas gracias, Vanessa. Me imagino que desde Colombia, ¿no? Sí, de Colombia. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere opinar? Laura. Bueno, la verdad es que el debate es súper interesante. Yo, que me pilla a medio camino, también me queda 20 algún años para jubilarme, entonces me tengo que, me tengo que adaptar, no me puedo retirar de todo esto, pero es cierto que a mí a veces la tecnología me abruma sobremanera. Yo vengo del ámbito de la comunicación, yo estudié periodismo y trabajo como técnica de comunicación institucional, con lo cual tengo que abrazar las nuevas tecnologías, pero creo que por salud mental es muy necesaria hacer esa desconexión y no querer tener la tecnología todo el día en casa, en el aula, o sea, que todo sea 100% tecnológico, ¿no? El poder ser selectivos de alguna manera con qué quiero usar, para qué y con un límite. Y si toca ser creativo y irme a la naturaleza y tocar las cosas con las manos y tal, pues vamos a hacerlo. Pero la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y eso no... O sea, como llegó Google, es que llegó Google y, ¿no? Y llegó el CD-ROM en su día, o sea, el pendrive, todo llega y se queda. Entonces, pues bueno, creo que manteniendo un poquito la cabeza en la cosa de vamos a conservar cierta perspectiva analógica, no abrazar todo lo digital, solamente aquello que me vaya bien en mi trabajo, en mi persona, con mis hijos, y lo demás dejarlo un poco de lado, pero... toca ponerse con ello, ¿eh? Y en materia de literatura, esto de los audiolibros, la multiplataforma, o sea, es que está aquí, es que está aquí. Muchas gracias, Laura, Nada. por esta visión también. No sé si quieres decir algo, Carmen o Raquel, ¿sí? Sim. Eu só posso falar em português? Sí. Sim. ¿Os parece bien? Sim. Es una gran oportunidad para hoy que ha salido una noticia que decía que las personas plurilingües retrasan Eu más consigo acompanhar e perceber tudo o que os colegas dizem. Ainda não consigo é falar o suficiente para me expressar, pronto, corretamente, mas vou esforçar-me. Habla despacio y te seguimos encantados. Sim, portanto, eu considero, e tal como a Vanessa também disse, que a pandemia trouxe todo este avanço tecnológico, ou permitiu-nos aceder a uma série de ferramentas que antes provavelmente não teríamos possibilidade de explorar. Pronto. Contudo,
este avanço também traz os seus prós, não é? Os seus contras, e nomeadamente agora toda esta questão da inteligência artificial, conforme a Laura estava a falar, eu não considero uma ameaça desde que seja bem utilizada. Aliás, no meu serviço há sempre a inteligência artificial, não, existe toda uma série de... Existe um contexto, existe toda uma infinitas possibilidades de utilizarmos a inteligência artificial, quando bem usada em contexto de sala de aula, que pode ser uma mais-valia. Portanto, eu trabalho numa autarquia, em termos de equipamentos, os nossos equipamentos estão completamente obsoletos, portanto, querer usar a tecnologia e depois não termos como equipamentos que acompanhem, parece quase... É muito contraditório, pronto. Quase que parece dois mundos opostos. Yeah. ¿Estás en Lisboa o en Brasil, Em Carmen? Lisboa. En Lisboa, ¿no? Sí. Sim, Yo sim. creo Um que... concelho do distrito de Lisboa, Alenquer. Sí, ok. Sí, bueno, y creo que, no sé si habéis seguido vuestro portugués, que decía que es contradictorio, ¿no? Que los equipos son obsoletos, pero que hay voluntad de avanzar, ¿no? En la parte final. Bueno, pues bienvenidos a un curso que explora esto, a un módulo de lectura y literatura digital que explora precisamente estos cambios, ¿no? Con alegría, con curiosidad, con muchas ganas, ¿no? De aprender de todos, ¿no? Y bueno, es un módulo breve que tiene básicamente lecturas, un par de sesiones, tiene algunos vídeos también. Y precisamente la primera parte, que es un módulo que se llama lectura, el punto 1.1, pues lo que propone es explorar cómo ha cambiado nuestra manera de leer, ¿no? Y en concreto os propone leer dos textos, si queréis podéis leer uno, como queráis, ¿ah? Esto es a voluntad. Entonces son dos escritos que yo hice en distintos momentos de mi vida explicando cómo ha cambiado mi manera de leer, ¿no? Entonces tenéis uno de la revista, bueno, los dos son de la revista Peonza, no sé si conocéis la revista Peonza, es una muy bonita revista. Hoy ha llegado precisamente el último número a mi despacho, ¿no? Es una muy bonita revista que llega de Cantabria, de Santander, ¿no? De literatura infantil y juvenil, muy amplia, muy diversa, una revista de resistencia, ¿no? Con papel, con unas ilustraciones fantásticas, unas colaboraciones sensacionales, de modo que con mucho respeto. Y pues en dos ocasiones ellos me pidieron pues que hablara de cómo cambiaba la manera de leer, ¿no? Entonces un artículo es del año 2013 y hacía como una visión de conjunto, ¿no? De cómo cambiaba la manera de leer cuando cambia la manera cuando cambian los soportes, ¿no? Cuando pues ya no lees en un relieve, en una roca o en un papiro, sino que lees en un libro de papel o después lees en una pantalla, ¿no? Cómo cambian, ¿no? Cómo cambia todo, ¿no? Y entonces escribí en 2013 este artículo, que es más una visión de conjunto, y luego, como casi 10 años después, me pidieron pues otro artículo en la misma línea. Y entonces lo que hice fue analizar cómo había cambiado mi propia manera de leer, ¿no? Es un ejercicio que yo creo que es interesante que podemos hacer, ¿no? Cómo cambia la manera de leer de cada uno, ¿no? Entonces pues yo leo mucho por mi trabajo, me paso pues prácticamente todo el día leyendo mucho correo electrónico, mucho papel, mucho informe, mucho borrador de artículo científico, de tesis. El domingo me lo pasé todo el día leyendo una tesis doctoral sobre cómo introducir el cómic en el aula de infantil, ¿no? Una tesis nueva sobre cómo los problemas y las particularidades, ¿no? Entonces yo leo mucho, pero leo muy poco libro, leo muy poco papel en estos momentos, ¿no? No siempre me gusta, ¿eh? O sea, me gusta mucho más el papel, pero ah,
claro, no voy a pedirle a la doctoranda que imprima 450 páginas a color para yo tener un libro gordo así para leer, ¿no? Y entonces me lo envió en PDF y tuve que leerlo en PDF y era francamente muy incómodo porque estás sentado en la pantalla, la navegación de un PDF es francamente mala, ¿no? Pero es más cómodo, más barato, más ecológico, menos árboles cortados, ¿no? Consume más agua, por otro lado, consume más electricidad, ¿no? Pero bueno, yo leo sobre todo novelas con lector digital, ¿no? Con ebook, porque si es una novela muy grande, por ejemplo, me pesa mucho, yo tengo que viajar mucho, entonces cargar con libros es una cosa que detesto. O sea que me cuesta mucho porque es mucho peso y no puedo. Entonces tener una pantallita pequeñita, ¿no? Que no pesa nada y que tiene todos los libros, para mí es fantástico, ¿no? Pero es desagradable leer con luz, ¿no? No poder tocar el papel, ¿no? Pero bueno, al final algunos libros sí que me gusta tenerlos físicamente, ¿no? Pero también es difícil encontrar los libros que quieres, ¿no? O sea, si no es un bestseller, si no es un libro muy corriente, muy de la moda del momento, a veces te cansas visitando librerías, ¿no? Si vives en una ciudad grande donde hay varias librerías y haces un recorrido toda la tarde buscando un libro y no lo encuentras. Y lo pides y tardan semanas y semanas y no te llega, ¿no? Y en cambio lo puedes comprar en línea más barato ahora porque han ido bajando los precios, ¿no? Y te llega inmediatamente, ¿no? En pocos minutos, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene sus pros y contras y entonces os invito a leer estos dos artículos y sobre todo a reflexionar sobre cómo ha cambiado vuestra práctica lectora, ¿no? Sobre cuáles son vuestras preferencias, ¿no? Hay una autora muy famosa, que conoceréis, Emilia Ferreiro, que falleció hace ya algunos años, muy importante en la alfabetización en América Latina, ¿no? Y entonces de origen gallego, pero afincada, nacida en Argentina y luego desarrolló toda su carrera en México, ¿no? En Distrito Federal o en Ciudad de México, ¿no? Entonces ella en un momento determinado decía que leer y escribir van cambiando con el tiempo, ¿no? O sea, es la misma actividad, pero va cambiando, ¿no? Va cambiando en función de las circunstancias, de los artefactos que leemos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha tocado vivir una época de grandes cambios, ¿no? Y la que se avecina, la que está llegando, es la inteligencia artificial generativa, que todavía mucha gente no se ha dado cuenta que básicamente es un cambio brutal para la lectura, porque lo que hace es reducir la escritura y reconvertirla en lectura. O sea, con inteligencia artificial, con ChatGPT, fijaos que vamos a leer todavía mucho más. Vamos a leer todavía de una manera más compleja, más difícil, porque sabes que la máquina te puede engañar, que la máquina te alucina, que la máquina se inventa cosas y tú tienes que revisar que no pase así, ¿no? Entonces es una lectura todavía más compleja, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de esto más adelante. Entonces el primer módulo habla de este tema, ¿no? Y os propone un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es el ejercicio titulado Argos. Argos, ¿no? Argos Panoptes, ¿no? Bueno, en la mitología griega, ¿no? Argos era un gigante de 100 ojos, ¿no? Que tenía 100 ojos, ¿no? Entonces, pues era un guardián, ¿no? Un guardián de la comunidad, estaba allí siempre mirando con los 100 ojos. Y entonces, como tenía tantos ojos, siempre había alguno abierto. Incluso cuando dormía, tenía unos ojos abiertos, ¿no? Y lo miraban todo, ¿no? Y era el guardián, ¿no? La persona que se encargaba de mirar que no viniera nada, ¿no? Entonces es una bonita metáfora para hablar de la curaduría de contenidos, ¿no? De elegir buenos materiales, ¿no?
Entonces, fijaos que Internet es un depósito absolutamente inagotable de recursos, de materiales, de vídeos, de conferencias, de textos, de autores, de blogs. O sea, es que no acabas nunca, ¿no? No acabas nunca. Es imposible, ¿no? Encontrarlo. Y el gran problema es que necesitamos buenos cuidadores de contenidos. O sea, necesitamos un gigante con 100 ojos que nos haga buenas recomendaciones, ¿no? Este es un cambio interesante en la historia de la lectura, ¿no? Porque cuando yo era pequeño no había muchos libros en mi entorno, ¿no? Yo soy algo mayor que vosotros, ¿no? Y entonces cuando era pequeño yo nací, mi padre era arqueólogo, tengo dos hermanos mayores, a que estudiaron ambos, entonces todos, bueno, pues había libros en casa, no solo los libros de texto, ¿no? Pero incluso habiendo libros, eran pocos libros, ¿no? Y de hecho el problema era encontrar información de lo que te interesaba en aquella época, ¿no? O sea, era, bueno, pues me interesa esto, pues no hay ningún libro en casa, voy a una biblioteca, a ver dónde hay una biblioteca, no eran tan habituales las bibliotecas, ¿no? Las bibliotecas pues tampoco tenían todo lo que te interesaba, siempre había una gran enciclopedia, ¿no? La enciclopedia Espasa, donde podías buscar lo que necesitabas allí, pero no había tanta información, ¿no? En cambio, ahora fijaos que es lo contrario, ¿no? Ahora información la hay en todas partes, ¿no? Hola Luciana, bienvenida. Hay información en todas partes. El problema no es acceder a la información, el problema es que alguien te recomiende buena información. El problema es la calidad, es la prescripción, es la curaduría, es la elección, ¿no? De un gigante con muchos ojos, con mucha sabiduría, que te recomiende buenas cosas, ¿no? Buen material. Y entonces la tarea que os propongo precisamente en este primer módulo es la tarea que recomendéis, ¿ah? En el foro compartido del grupo, dos documentos, un texto escrito y un vídeo. Yo diría, puede ser un podcast también. O sea, pues un documento informativo, ¿no? No importa el formato. Os digo, un texto escrito y un vídeo para hacer formatos distintos, pero de algún modo, pues dos documentos, ¿no? Y entonces podéis recomendar cosas que hayáis visto, leído recientemente, que hayáis encontrado en Internet y que os hayan interesado sobre el tema de la lectura, ¿no? De la lectura, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Que entre todos nos convirtamos en una bonita comunidad de argos, de curadores, de prescriptores de buen material, ¿no? No sé si tenéis alguna duda sobre esta primera parte o sobre lo que acabo de explicar para hacerlo más interactivo. ¿Alguien quiere comentar algo? Puede levantar la mano virtualmente o manualmente. Si no, sigo sin problemas, ¿eh? Sigo. Vale, pues vamos allá. Bueno, pues llegamos a otro momento interesante, al segundo punto, que se titula, al segundo apartado, en el que se titula aprendizaje, ¿no? Este es otro tema interesante, muy interesante, otro cambio fundamental de nuestras vidas, ¿no? Porque cuando yo era pequeño no tenía muchas posibilidades de aprender cosas. O sea, yo aprendí mucho, o sea, todo lo que pude. Pero yo nací en una ciudad pequeña en el interior de Cataluña, en España, en el norte, ¿no? Entonces, a principios de los 60, ¿sabes? Entonces, en los años 70, por ejemplo, finales de los 60 del siglo pasado, principios de los 70, no había muchos recursos para aprender. O sea, había solo una lengua, catalán, español también. Inglés era súper exótico el inglés. El francés estaba cerca, porque yo nací cerca de la frontera, ¿no? Con Francia. Entonces sí que a veces viajábamos a Francia y escuchabas francés, ¿no? El alemán era una cosa absolutamente rara, oscura, terrible, ¿no? El alemán, en cambio ahora, pues parece una cosa muy, muy habitual, ¿no? Escuchar alemán, hablar alemán, ¿no? Entonces,
no había muchos libros, no había vídeos, no había internet. Las posibilidades que yo tenía de aprender eran muy, muy escasas, muy limitadas, ¿no? En cambio ahora es impresionante, ¿no? Es impresionante lo que puedes aprender en Internet, ¿no? Con los recursos que están a disposición, ¿no? El segundo recurso que podéis leer para este módulo es un artículo que se titula ¿Qué deberá poner allí del durama al K-pop a un curso de coreano? ¿Alguien sabe lo que es el durama? No. El K-pop sí, me imagino, ¿no? El K-pop es Uno más es novel, perdón, Dime. uno son telenovelas y el otro es la música, ¿no? Exacto. Como unos dramas y como unas series. Son series románticas para chicas. Originalmente, luego yo creo que todos tenemos algo de chico y algo de chica dentro, ¿no? Entonces no es ser políticamente correcto, sino que ser realista. Entonces a todos nos puede gustar, pero el durama son estos, son series románticas que originariamente están pensadas para un público femenino, pero que consume todo el mundo y juvenil sobre todo, ¿no? Y entonces el artículo, que es un artículo que escribieron unas estudiantes mías de un máster, precisamente, ¿no? Las estudiantes mías de un máster de español como lengua extranjera, pues habla de una compañera suya que cuando era pequeñita, pues descubrió que en Internet había unas series, unos culebrones, ¿no? Como los colombianos o los brasileños o los españoles, estas telenovelas, ¿no? Pues coreanas, ¿no? Y ella quedó fascinada, ¿no? Porque aparecían unos actores maravillosos, ¿no? Jovencísimos, con unos peinados increíbles, un maquillaje, ¿no? Ya sabéis, la cosmética coreana que tiene una fama fantástica, ¿no? Y entonces ella estaba fascinada. Ella tenía 14 años, ¿no? Entonces le preguntaron, ¿pero no te interesaban las series colombianas o españolas? Mucho más exóticas las coreanas, claro. Es un universo mucho más raro, mucho más fascinante, ¿no? Y entonces ella se enganchó a ver las series coreanas, claro. Hay un dato relevante y es que en Internet estaban todas gratuitas y accesibles, ¿sabes? Porque el gobierno coreano, que está entre Japón y China, claro, tiene mucho interés en no quedar atrás, aplastado entre China y Japón, ¿no? Entonces paga muchísimo dinero para que en la red haya mucho contenido gratuito en coreano, de K-pop, de música pop, de novelas románticas, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esta, nuestra protagonista, que se llama N, ¿no? Que es un sobrenombre, ¿no? Un apodo, pues ella quedó fascinada con el drama y empezó a ver drama, los veía subtitulados en inglés, porque los veía en lengua original coreana, ¿no? Y entonces ella descubrió que en coreano pues se utiliza un alfabeto diferente, que es el Hangul, que no es ni sinogramas chinos, ni los kanjis japoneses, ni la escritura occidental, es un sistema distinto de escritura y quedó fascinada y empezó a buscar información sobre el Hangul, pues lo buscó en Instagram. Instagram fatídicamente descubrió que ella tenía intereses en el Hangul la lengua coreana y la cultura coreana y rápidamente el algoritmo de Instagram le empezó a recomendar perfiles en coreano. Quiero aprender coreano, léxico básico coreano, y entonces ella se apuntó a todo. Y bueno, esto es solo el inicio. Ella estuvo 10 años haciendo actividades informales aprendiendo coreano hasta llegar a un nivel en el que podía, por ejemplo, entender los tweets de algún grupo de K-pop coreano. Sin profesor, sin libro de texto, sin biblioteca, solo en Internet. Fascinante, ¿no os parece? Entonces, después de 10 años, ella se dio cuenta que necesitaba una profesora o un profesor, ¿no? Necesitaba alguien que supiera realmente coreano porque ella no podía controlar, no tenía nadie que le corrigiera,
Cuando alguien le hablaba o le respondía mensajes por internet, nunca estaba segura de que fuera bueno, o sea, de que fuera realmente coreano, de que le corrigiera bien. No tenía la seguridad de un aprendizaje, de una enseñanza formal, institucional, ¿no? Y entonces, pues, decidió apuntarse a un curso de coreano, ¿no? Y entonces esta es una bonita historia de cómo las personas podemos aprender sin profesor, sin instituciones, sin libros de texto, sin pagar dinero, de manera gratuita por internet. Es un ejemplo de democratización del conocimiento, ¿no? De cómo internet aparentemente pues hace que cualquier conocimiento sea accesible a todos, cosas que en principio no forman parte del currículum académico ni del canon de lecturas del español o del portugués o del colombiano, cosas que interesan a la gente independientemente que no formen parte de los programas oficiales, ¿no? Y entonces esta es otra cosa fascinante que está ocurriendo en este momento en nuestro mundo, ¿no? Que es que están cambiando las oportunidades para aprender y para enseñar, ¿no? La otra lectura que tenéis es también bastante divertida y es otro caso de una alumna que de algún modo era incapaz de aprobar las asignaturas de lengua y literatura de bachillerato y de la enseñanza secundaria obligatoria, pero en cambio llevaba en internet un foro de fanfiction y de historias juveniles, ¿no? ¿Sabéis lo que es el fanfiction? ¿Ah? Sí, ¿no? Lo explico. El fanfiction ah, es como literatura popular autogestionada, por decirlo así, ¿no? El nombre más habitual es fanfiction, pero también hay otras plataformas, por ejemplo, una que está muy de moda ahora se llama Wattpad, ¿no? A lo mejor la conocéis por Wattpad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un fenómeno que se popularizó en los años, yo creo que eran los años 70, 80, con Star Trek. ¿Os acordáis de la serie Star Trek? ¿Ah? Y de los Trekkies, ¿ah? De los Trekkies. Entonces, en aquella época, pues la comunidad, sobre todo norteamericana, de fanáticos, de apasionados de Star Trek, pues empezaron a escribir historias con los personajes de esta serie fantástica, ¿no? Con el Capitán Kirk, con el comandante Spock, ¿no? ¿Os acordáis de aquel gesto? ¿No? Tan terrible, a mí me cuesta mucho hacerlo. ¿Ah? Pues todo este mundo friki, ¿no? Todo este mundo fan, ¿no? Pues entonces los apasionados, antes de llegar a Internet, pues hacían congresos de la serie, se encontraban, se intercambiaban historias que habían escrito, ¿no? Y entonces con la llegada de Internet esto, claro, se facilitó muchísimo, ¿no? Porque se crearon plataformas como fanfiction.net o fanfic.es, ¿ah? Son lugares donde los jóvenes lo que hacen es escribir sus historias y las comparten con otros fanáticos, ¿no? Entonces, un ejercicio interesante que podéis hacer es ir, por ejemplo, a fanfiction.es o fanfiction.com, ¿no? En Internet y navegar un poco por allí. Veréis que hay decenas de miles de textos escritos por jóvenes y no tan jóvenes sobre los temas que les interesan, ¿no? Y entonces los temas que les interesan son, por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Twilight o los vampiros, ¿no? de Twilight, ¿no? Entonces escriben historias en los que Harry Potter visita mi pueblo. Harry Potter se encuentra con los vampiros de otra serie, ¿no? Y escriben la historia y la comparten con otros fanáticos, normalmente de la misma comunidad hispanohablante o angloparlante, ¿no? Y se ayudan entre sí y se divierten entre sí, ¿no? Y entonces el primer artículo, que se titula am, Internet 1, Escuela Cero, habla precisamente de esto, ¿no? De una chica que se llama May, también es un sobrenombre, M-E-I, May, ¿no? Y entonces
es muy buena escribiendo historias de este tipo, compartiéndolas con sus compañeras en línea, es la animadora, es tecnológicamente también un poco sofisticada porque puede de algún modo hacer todas estas actividades, pero en cambio en el instituto, aquí en España, en el instituto fracasa. Es incapaz de aprobar lengua y literatura y entonces no puede acceder a la universidad porque no consigue aprobar el bachillerato. Y entonces, Internet 1, escuela 0, ¿no? Utilizando los guarismos, ¿no? Los marcadores del fútbol, ¿no? Este título, Internet 1, escuela 0, hace referencia a un famoso libro de matemáticas, de didáctica de la matemática, que se publicó en Brasil, que se titulaba En la escuela 0 en la calle 10, o En la calle 10 en la escuela 0, y que era de una investigadora brasileña que se llama, ¿cómo se llamaba? Carragher se llamaba. Está en el artículo, ahora no me acuerdo, porque lo escribí hace años y no lo he revisado recientemente, pero no importa, lo podéis encontrar en el artículo. Y entonces esta investigadora mostraba cómo algunos niños tenían dificultades para aprender matemáticas en la escuela, en la clase de matemáticas, con los algoritmos y las tareas propias de la escuela, pero que en cambio, cuando ayudaban a sus papás, por ejemplo, vendiendo frutas en un mercado en una ciudad brasileña, o podían entrar a trabajar como ayudantes, como aprendices en una carpintería, por ejemplo, pues estos mismos niños eran capaces de solucionar problemas de matemáticas prácticamente equivalentes, ¿no? Y entonces era eso, las condiciones de aprendizaje en la escuela fracasan en algunos casos y en cambio en la vida real o en Internet ah, son exitosos, ¿no? Y entonces, bueno, esta es otra perspectiva interesante de este segundo módulo, ¿no? Que habla precisamente de cómo han cambiado las oportunidades y las posibilidades para aprender, ¿no? Para aprender sin profesores y para aprender sin libros de texto, ¿no? Entonces, bueno, tenéis que leer alguno de estos artículos, podéis leer los dos también si queréis. Y luego tenéis una tarea que consiste en explicar si conocéis gente que aprende por su cuenta gracias a estos recursos, ¿no? Gente que aprende sin profesor, que aprende por su cuenta en Internet, que son autodidactas, podríamos decir, ¿no? ¿Qué características tienen? ¿En qué ámbito sucede todo esto? Esto es algo que fijaos que con la inteligencia artificial se va a multiplicar de una forma impresionante. No sé si sois muy adictos ya a ChatGPT, ¿no? Pero claro, las posibilidades que te ofrece la máquina son increíbles, ¿no? Si lo piensas, ¿no? Y yo creo que estamos al principio de grandes cambios en este sector, ¿no? Porque, bueno, tenemos mucho más acceso a la información. Ahora la inteligencia artificial nos permite llegar a la información de manera más directa, pero también hay más riesgos, ¿no? Hay más incertidumbres, ¿no? Tenemos menos seguridad, ¿no? Quizá también la seguridad que teníamos antes de la llegada de Internet, era un poco, a ver, falsa o poco ingenua, ¿no? Entonces estábamos muy, muy, muy seguros que todo lo que decía el libro de texto era correcto, era verdad, ¿no? Que todo lo que decía la enciclopedia era verdad. Y claro, ahora, ahora te das cuenta que tampoco era así, ¿no? Que, que en las enciclopedias también se podían contar las cosas de maneras que no necesariamente eran o son las que ahora consideras que son más acertadas, ¿no? Y que la verdad, pues al final es una cosa complicada, ¿no? Que no es tan clara, ¿no? Sí que hay hechos que son evidentemente empíricos y que son indiscutibles, que han fallecido tantas personas, que ha habido este accidente, que las temperaturas están subiendo, pero la interpretación de por qué ocurre eso ya es más compleja, ¿no? Porque ya no es un dato empírico, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo creo que todos estos cambios también nos ayuda a aprender mejor de lo que pensábamos antes, ¿no? A ver que antes quizá éramos un poco ingenuos o simples. Bueno, y llegamos al tercer módulo, que es específicamente el de la literatura, ¿no? Porque fijaos, el módulo se titula Lectura y Literatura Digitales, ¿no? Y luego, pues, hemos hablado un poco de lectura digital y analógica, de aprendizaje, que es algo vinculado con la lectura, y la tercera parte es sobre literatura, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues os propongo dos lecturas que son diferentes también en todos los apartados, en los tres apartados tenéis dos lecturas, podéis elegir una u otra, ¿no? O las dos, las que queráis, y entonces tenéis una, una selección de lecturas sobre el título de literatura digital, que son unos materiales que escribí para un manual portugués, precisamente, que se titula Literacia Digital, Manual de Instrucciones, ¿no? Y que tú, Carmen, puedes leer en portugués, ¿no? Me imagino que conocerás estos recursos, ¿no? Porque son muy conocidos, ¿no? Financiados por la Fundação Calouste Gulbenkian, ¿no? Que es muy importante en Portugal y es un lugar fantástico en Lisboa, ¿no? Entonces, bueno, pues tenéis aquí este material que es reciente, es de hace pocos años y que habla un poco de todas estas cuestiones, de todo cómo está cambiando, ¿no? La literatura, la práctica de la literatura. La literatura se ha multiplicado, ¿no? O sea, tenéis esta literatura que explicaba ahora, literatura de fanfiction, ¿no? De Wattpad, todo esto, que es la literatura que yo llamo la literatura al margen de la ley, ¿no? Porque existe una ley que es la ley de la literatura, ¿no? Que hay unos géneros, ¿no? La poesía, los sonetos, ¿no? Las novelas, los cuentos, hay unos premios literarios, ¿no? Unas editoriales, ¿no? Todo un sistema literario, ¿no? Dentro de cada país es la ley. Y luego está la gente que vive fuera de la ley, que son los jóvenes, ¿no? Que se van a internet, construyen su página, comparten sus historias, ¿no? No se publican, no cobran, no venden, no, o sea, todo es al margen de la ley. Lo hacen siempre porque les gusta, porque les apasiona, ¿no? No, es un mundo fascinante, es un mundo que siempre me ha gustado mucho a mí, ¿no? El mundo de la gente que hace cosas por placer, por ideología, por voluntad de compartir cultura, ¿no? No sé si, por ejemplo, sabéis lo que son los scanlators. Pero a ver, os lo voy a escribir. Estoy buscando el chat. ¿No hay chat aquí? Sí, ¿no? ¿Dónde está el chat? Arriba, Daniel. Si lo Ah, tienes abierta la pantalla del todo, el primer símbolo de la izquierda es el chat. el primer símbolo de la Esta izquierda. gente a la izquierda chat. Lo mismo no te sale. No, no lo veo. Espérate, voy a... Te digo que lo mismo no te sale porque el otro día nos pasó. Parece Vale. ser que le tengo que dar algo para que tengamos todos chat y no le he dado. Bueno, Así no que es pasa culpa nada. mía. No, no te preocupes. A ver, Scanlators se escribe scan, S-C-A-N, scan de scanner, ¿no? Scan. Y lators de translation, de translators, de traducción, ¿no? Y entonces los scanlators, es que es muy friki, ¿eh? Lo que os voy a contar, es muy divertido. Los scanlators son jóvenes apasionados del cómic japonés, del manga, ¿no? Otakus, si queréis, sabes que otaku es la denominación con que se conocen, ¿no? Que son apasionados, ¿no? Del cómic japonés, del manga o del anime. Y entonces estos son españoles o hispanohablantes apasionados del manga japonés que lo que hacen es traducir los cómics originales del japonés al español para que la gente que no sabe ni japonés, ni inglés, ni otra lengua grande, pueda leer los cómics y entenderlos. Entonces, esta gente son centenares de personas, son decenas de personas agrupadas en distintos grupos que toman un cómic de los que se publican semanalmente en Tokio, por ejemplo,
y lo traducen, se reparten el trabajo, lo traducen entre ellos, ¿no? Y lo publican gratis por Internet. Es una actividad ilegal, es una actividad que no está perseguida porque no genera beneficios, pero que no es legal, evidentemente, porque los cómics tienen derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los scanlators es un ejemplo fascinante, ¿no? De cómo pues la gente joven, la gente apasionada por la cultura japonesa, por el cómic, pues dedica su tiempo, horas y horas de su tiempo, a compartir con otros pues lo que saben, ¿no? Y para de algún modo pues conocer mejor una cultura japonesa pues que les parece muy fascinante y para luchar, te dicen ellos, ¿no? Contra el colonialismo occidental, norteamericano, etcétera, ¿no? Y esto es muy bonito, ¿no? De estas prácticas de literatura, pues que están al margen de la ley, ¿no? Como el fanfiction, como como os decía, el Scanlator, ¿no? Y os voy a poner otro ejemplo que también es absolutamente alucinante de consumo de literatura fuera de la ley, ¿no? Fuera de la ley, que estamos investigando ahora, que es cómo la gente joven en China aprende español. Mucha juventud en China tiene interés en el español por distintos motivos. Uno es porque les gusta la cultura española y consideran que es chula, o la cultura hispana, no española, la hispana, que es mucho más grande, ¿no? Les gusta, les interesa. Y luego también creen que el español es una lengua franca, es una lengua planetaria, es una lengua diferente del chino, que ya conocen porque son chinos de nacimiento, o del inglés. Y entonces consideran que aprendiendo español pueden viajar por Europa, por América Latina, y que de algún modo pues les ofrece mucha más posibilidad de encontrar trabajo en un mundo tan competitivo como el chino, ¿no? De 800 millones de personas, donde es muy difícil pues progresar porque todos pues son muy trabajadores, muy estudiosos, etcétera, ¿no? Pero claro, no hay muchas posibilidades de aprender español en China porque no hay tantas academias de español. Las hay en las grandes ciudades, en Beijing, en Shanghai, pero cuestan dinero también. Entonces, bueno, antes lo hacían viendo películas ilegalmente, series, El Ministerio del Tiempo, Betty la Fea. Podían seguir culebrones de este tipo y también hacían prácticas de traducción, ¿ah? De traducción, de subtitulación y como las que os he explicado de los scanlators, ¿no? Y lo compartían mucho, pero llegó un momento que el gobierno chino lo prohibió. ¿Ah? El gobierno chino ya sabemos que no es exactamente un gobierno democrático o un gobierno con libertad de expresión. ¿Ah? Este año estuve en China y una persona me contó que su marido había comentado en las redes chinas que el gobierno lo estaba haciendo muy mal y que era totalmente inaceptable lo que hacía. Y como a la semana se presentaron unos policías en su casa y lo metieron en la prisión durante 3 meses. Me lo contaba la, la guía turística. O sea, imaginaos, ¿no? O sea, qué país, ¿no? Entonces, en un lugar pues como este, ¿qué haces, no? ¿Qué haces para aprender español si no tienes opciones, ¿no? Y entonces los jóvenes chinos han descubierto que pueden escuchar música en español, música gratis, ¿no? Como en Spotify, ¿no? Pero claro, ellos tienen un Spotify mucho más sofisticado que el nuestro en Occidente, ¿no? Me imagino que en Colombia también usan, bueno, no está nuestra colega colombiana, pero bueno, el Spotify chino se llama NetCloud Sound Music. Bueno, NetCloud, seguro si lo buscáis lo encontraréis, ¿no? Y entonces es un Spotify donde, aparte de escuchar música, tú puedes subir traducciones de la música, puedes sincronizar la traducción del texto con el audio, y entonces tú puedes estar con tu móvil, ¿no? Aquí está mi móvil, ¿no? Entonces puedes estar escuchando una música y ver la traducción
que estás escuchando simultáneamente e incluso puedes cantarla, puedes hacer karaoke, ¿ah? Puedes hacer karaoke, puedes cantarla, ¿ah? Puedes grabarla y puedes subirla a tu perfil en la red social de Spotify, porque tienes un perfil y lo puedes compartir, ¿no? Bueno, hay un foro para comentar tal. Entonces, muchos jóvenes chinos que quieren aprender español han descubierto el reggaetón, y están utilizando el reggaetón para aprender español. Pero fijaos qué cosa más fascinante. O sea, el reggaetón, que no es exactamente pues un español estándar académico, ¿no? Que es un español dialectal del Caribe, más bien vulgar, lleno de palabras obscenas, que es machista, violento, lleno de letras que hablan de narcotraficantes, de etcétera, etcétera, pues es utilizado por los jóvenes chinos para aprender español. Y ellos quieren aprender el español europeo, que es el más prestigioso. Ellos dicen, claro, es el de los libros de texto, es el que figura en los libros de texto, ¿no? Y son conscientes que están escuchando canciones en una variedad que no tiene nada que ver, ¿no? Y claro, ya para acabar de contaros un poco cómo funciona, es fascinante intentar ver cómo, por ejemplo, pues estos jóvenes que comparten estas letras, que las traducen, que las comentan, pues intentan traducir al chino expresiones absolutamente vulgares que tú puedes encontrar en una letra de reggaetón, ¿no? Del tipo que pueden decir tranquilamente, y perdón, ¿ah? Por lo que voy a decir ahora, es decir, me gustaría, me gustaría pues estar contigo, o pueden utilizar una palabra claramente muy vulgar, ¿no? Del tipo, me gustaría pues joderte, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes traducir tú al chino esto cuando es una cultura censurada, cuando las redes sociales, o sea, rastrean lo que tú escribes y lo que tú dices y te bloquean tu perfil si incumples alguna norma, ¿no? Y entonces los jóvenes chinos empiezan a pensar cómo pueden traducir esto al chino y acaban inventándose, por ejemplo, algo así como me gustaría visitar tu jardín, ¿no? Como ejemplo de práctica de consumo cultural, intercultural, de traducción, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cierro el paréntesis para ver cómo pues, Internet y el mundo digital va cambiando nuestras prácticas de consumo literario, ¿ah? Y entonces, pues en esta tercera y último módulo, perdón, sección o apartado de este módulo, lo que os propongo es trabajar por parejas, ¿no? Trabajar por parejas y que tengáis una conversación en línea sobre vuestras prácticas de consumo literario, que más o menos ya las habéis ido desarrollando a lo largo del módulo, ¿no? Y bueno, luego para terminar, pues podéis hacer un pequeño post de la conversación que habéis tenido, bueno, de si habéis coincidido o no en algunas cosas. Y para terminar el módulo os propongo más lecturas y más vídeos. Tenéis, bueno, un par de lecturas más recientes sobre dos temas que, bueno, están relacionados, pero no son exactamente el mismo. El uno es el vídeo, ¿no? El vídeo. Entonces tenéis un artículo muy divertido que escribimos con una colega mía navarra, de aquí de España, profesora de instituto, que habla de cómo los profesores utilizan el vídeo, la grabación de vídeos para enseñar literatura, ¿no? Y entonces es un recorrido por 10 12 profesores españoles de secundaria que enseñan literatura con vídeos, ¿no? Pero no viendo vídeos, sino grabando vídeos, ¿no? O sea, proponiendo a los alumnos que hagan grabaciones de vídeo, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante, ¿no? Y la última lectura que os propongo es una precisamente reciente que se acaba de publicar ahora en septiembre,
Se acaba de publicar ahora en septiembre en la revista Grao, en unas revistas nuevas para secundaria, y que es el artículo de introducción que se titula Educar con inteligencia artificial generativa para leer y escribir, ¿no? Y entonces en este artículo, que es un artículo breve, lo que se explica es cómo pues, toda la inteligencia artificial está cambiando la manera de leer y escribir y cómo pues, en el futuro vamos a leer mucho más y vamos a escribir menos. Vamos a leer mucho más porque la máquina va a escribir por nosotros, ¿no? O sea, cuando tenemos que escribir un correo, cuando tenemos que escribir un informe, cuando tenemos que escribir lo que sea, la máquina nos ayudará. Ya depende de cómo queráis vosotros que os ayude, pues os ayudará más, menos, de una manera o de otra, ¿no? En alguna investigación que estamos realizando ahora ya estamos viendo cómo los profesionales expertos que tienen que leer y escribir en su trabajo, por ejemplo, periodistas, comerciales, analistas de datos, comunicadores, científicos, etcétera, etcétera, toda esta gente ya trabaja cada día con inteligencia artificial, con Copilot, con Gemini, con ChatGPT, etcétera, ¿no? Y todos te cuentan que es una herramienta muy importante, pero que es un acompañante, ¿no? Un copiloto, ¿no? Alguien que no te resuelve las cosas, que te ayuda, te da ideas, te puede solucionar un pequeño problema. No sé cómo explicar esto, dame ideas, ¿no? Y te escribe un párrafo, o dame una metáfora, o dame este dato, ¿no? O revísame este texto, o púleme el inglés, ¿no? Pues te ayuda, pero tú siempre estás allí dirigiendo, ¿no? Siempre estás de algún modo elaborando. Entonces, fijaos que trabajando con estas herramientas, básicamente escribes mucho menos, porque lo que haces es escribir instrucciones. Lo que escribes solo son instrucciones. Y lo que haces sobre todo es leer las respuestas que te da la herramienta. Te pasas el tiempo leyendo, leyendo los resultados, verificando si estos resultados es lo que tú quieres o no, verificando que no tengan riesgos, que no tengan mentiras, que no tengan imprecisiones. En un estudio de caso que realizamos con un periodista que tenía que escribir una nota de prensa, tardó 52 minutos en escribir la nota de prensa. Escribió 150 palabras en 14 prompts, 14 instrucciones a la máquina, y tuvo que leer 14 versiones, 14 versiones diferentes de la nota de prensa, que sumaban unas 7.000 palabras. De modo que en 52 minutos escribió 150 palabras, pero tuvo que leer 7.000 en 14 versiones distintas. O sea, la nota tenía 300 o 350 palabras, ¿no? Entonces eran 350 palabras en 14 versiones distintas, pero una lectura absolutamente analítica, absolutamente crítica, donde tenías que escrutar, que revisar cada palabra para verificar que estuviera bien. Carmen, ¿qué querías preguntar? Queria apenas dizer que, no fundo, o segredo, se é que se pode dizer o segredo para esta ferramenta do ChatGPT, no fundo, é a fórmula, é a pergunta, não é? Fazer a pergunta corretamente é o segredo para obter depois, no fundo, a resposta, não é? Para não ser uma resposta vazia. E daí podemos tirar uma súmula ou levar-nos mais longe, não é? No nosso estudo e em tudo aquilo que queremos depois verificar, não é? Sí, Saber perguntar, fazer pergunta corretamente, não ser uma pergunta vaga, não temos sí. saber direcionar. Esto es lo que bueno, tu pregunta es si la manera correcta de trabajar con estas herramientas es saber hacer la pregunta adecuada, correcta, ¿no? Esta es tu pregunta, ¿no? Entonces, lo que yo creo y lo que estamos viendo en investigación es que esto es cierto, pero que lo que no es cierto es que tengas que acertar a la primera,
¿sabes? O sea, se ha hablado mucho de la ingeniería de prompts, el diseño de prompts, ¿no? De instrucciones, ¿no? Y que que te dan muchas normas, ¿no? Es decir, tienes que ser muy específico, tienes que detallar el número de palabras que quieres, el texto de salida de la máquina, tienes que determinar el idioma, tienes que dar condiciones, bla, 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 ¿no? Y entonces supuestamente haces un buen prompt, le das a clic y la máquina te da el resultado adecuado, ¿no? Vale, esto es tremendamente ingenuo. La realidad no funciona así. O sea, en la realidad, por ejemplo, si tú le preguntas a ChatGPT que te escriba una historia de 50 palabras o de 100 palabras o de 500 palabras, habréis visto que nunca acierta. O sea, la inteligencia artificial es muy mala contando palabras. También hay que decir que no es tan fácil contar palabras, ¿eh? Que es una palabra, si es una expresión, etcétera, etcétera. Pero bueno, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los profesionales te dicen, no, hazlo más largo, hazlo más corto, porque decir 350, 400 no es inútil, no funciona. No funciona. Entonces, normalmente los profesionales lo que hacen es dar una instrucción y luego van corrigiendo. Y entonces normalmente cuando trabajas con inteligencia artificial lo que tienes es un ciclo o una consulta que tiene varios turnos. O sea, tú le mandas una instrucción, te da la respuesta, tú lees la respuesta, ves que no está perfecta, le mandas otro prompt, te da otra respuesta, le mandas otro prompt y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este estudio de caso que estuvimos analizando, el periodista profesional necesitó 14 consultas, 14 prompts encadenados, uno detrás de otro, para conseguir la nota final. Pero hablando con el periodista te decía que para él era mucho mejor escribir con ChatGPT, porque iba más rápido, porque lo hacía mejor, los lectores estaban más satisfechos, ah, de algún modo era una herramienta valiosa, ¿no? Pero había cambiado radicalmente su manera de escribir. Te decía, ahora ya no tengo que escribir de cero, ya no empiezo con la página en blanco. Siempre hay una primera versión, un borrador, ¿no? Que me ayuda, ¿no? Entonces, fijaos que esto transforma totalmente tu manera de leer y escribir, porque ahora ya no escribes desde cero, ya no empiezas buscando ideas, haciendo un esquema y haciendo un borrador, porque la máquina te lo hace todo. O sea, tú puedes pedirle a la máquina lo que quieras, que te lo hace todo. Otra cosa es que no te lo hace bien y que te puede alucinar, te puede engañar. Entonces tienes que cuidarte mucho y tienes que revisarlo mucho. Pero el resultado es que prácticamente te pasas el tiempo leyendo, no escribiendo, leyendo. De modo que la lectura va a ser mucho más importante. De modo que fijaos que habéis elegido el máster con más futuro de todos, que es la promoción de la lectura. Preguntas, venga, comentarios que tengáis, sugerencias, inquietudes. Vanesita, cuéntanos, ¿dónde estás? Es que no, ya estoy en la casa, es que estaba llegando del colegio, me tocó volverme a meter. Tengo una pregunta con la actividad que es en parejas, Vale, dime. porque hay una actividad en pareja, ¿cierto? La que estaba comentando usted al principio. Ahí hay una lista de correos electrónicos, pero según veo es de los estudiantes de la versión anterior del máster. Sí, 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 sí. Eso te lo digo yo. Eso te lo digo. Ah, bueno, Fue un listo. error, ¿vale? Sí, porque Luego, vi un luego os la chileno quito que y os conocí pongo el la año vuestra, pasado. ¿vale? Y yo no, él ya estudió esto, ya no está aquí. Luego os la corrijo. Vale, gracias. Gracias. ¿Algo más, Vanessa? ¿No? No. Muy bien. Luciana, dinos. Adelante, Luciana. Bueno, ahí, no encontraba el micrófono. Bueno, nada, primero saludarlos, agradecerles. Un placer las tareas y ahora cuando lo escuchaba me hizo pensar mucho cuando hablábamos en la segunda tarea. Yo soy maestra de formación inicial
Y lo que he comprobado en la profesión es esto que decía María Montessori, ¿no? De los propósitos inteligentes. Me hizo acordar mucho a un niño que tenía que me pasaba lo mismo, no podía estudiar matemática, eh, y sin embargo trabajaba en el horno de ladrillos con su abuelo. Entonces después de hora me iba al horno de ladrillo y manejaba proporciones que no manejaba en el salón de clase, ¿no? Y lograba hacer tareas increíbles. Em, y bueno, nada, comprobar eso y cómo eso también pasa un poco con la literatura y cómo a veces desde la escuela no podemos estar al alcance de este propósito inteligente, ¿no? Y cómo a veces cuestionamos más los lectores que la forma de cómo acompañamos nosotros esos procesos. Pero me hizo pensar en eso, ¿no? Así que agradecer. No, te agradezco yo el ejemplo porque me parece fascinante, ¿no? Un alumno que va a una escuela que sigue Montessori, ¿no? Y que pues no puede de algún modo engancharse con las prácticas tradicionales de la escuela y en cambio luego pues ayudando a su papá, a su familia, ¿no? En un horno de ladrillos, ¿no? Y maneja proporciones matemáticas mucho más complejas, ¿no? Es otro ejemplo fascinante, ¿no? Bueno, yo creo que la escuela muchas veces está como muy encorsetada, ¿no? Muy Ujú. encerrada en unas prácticas determinadas. Por ejemplo, las matemáticas pues se trabajan siempre con los algoritmos típicos de multiplicación, de división, ¿no? Que se enseñan mecánicamente con unos cuadernos escritos, unos ejercicios que tienes que escribir, ¿no? Que están desvinculados de tu identidad, de tus intereses, de tu motivación. Y luego, en cambio, los niños pues salen y se van al horno o se van al mercado o se van a la carpintería y allí pues con el papá pues están en una situación real de alguien que quiere pues comprar unos mangos o que hay que fabricar no sé cuántos ladrillos y entonces el niño visualiza la situación y la comunicación Total. es oral, no es escrita, la comunicación está personalizada en seres humanos, ¿no? Yo con mi papá, ¿no? Yo quiero que mi papá vea que yo lo puedo hacer. Resolver esta tarea está relacionada con mi identidad, con el Sí. valor que tiene mi papá y el resto de personas de lo que yo hago. Entonces, para eso es muy importante y puedo utilizar otro tipo de recursos para resolver la tarea, ¿no? Entonces, si tengo que multiplicar el precio de 8 mangos, por ejemplo, de 10 reales, ¿no? Por 8, pues yo quizá no conozco el algoritmo de la multiplicación, pero yo sé calcular, pues por ejemplo, 8 más 8 y luego lo sé multiplicar por 4 o sé sumar todas 4 veces estas cantidades y llego al mismo resultado, ¿no? Y eso la escuela pues quizá no tiene la suficiente flexibilidad para identificar a estos chicos y para valorar estas otras formas de resolver las tareas, ¿no? Es interesante, ¿no? Bueno, Laura, Sí, gracias. Nada, hablando de esto que comentabas de que ahora vamos a tener que leer mucho más que escribir y también hilándolo un poco con lo del cole, me venía a la cabeza el pensamiento de que, jo, vamos fatal en comprensión lectora en las escuelas y entonces ahora hay como mucha preocupación por cómo aprender la competencia digital, el desarrollo de la competencia digital y en realidad el primer problema va a seguir existiendo, ¿no? O sea, si ahora en comprensión lectora siempre salimos muy mal parados en todas estas pruebas diagnósticas que hay y se ve que los niños y las niñas tienen auténticas dificultades para entender los enunciados de los problemas de matemáticas, para entender lo que leen en el cole, etcétera, etcétera, pues el gran problema que vamos a tener como sociedad a futuro es que estos críos que no llegan leyendo bien o comprendiendo bien lo que leen, juntando las palabras así, pero no entendiendo bien lo que leen, cómo se van ahí a tener esa visión crítica ante lo que diga la máquina. O sea, que es que va a ser un retazo, no cómo usar cómo dar una buena instrucción a ChatGPT, sino cómo entender bien lo que me está diciendo y si esto es válido o no. O sea, que creo que el reto es mayúsculo, nada más que eso que me ha venido a la cabeza. gracias, totalmente de acuerdo, Laura. Y el reto es mayúsculo y el reto no se explica solo con una mala práctica educativa. O sea, esta idea de que es que los niños no leen porque lo hacemos mal en la escuela. Supongo que lo podemos hacer mejor en la escuela, pero, pero el problema es mayúsculo y tiene muchas causas. O sea,
El problema es de que pues, la lengua escrita está siendo sustituida por el vídeo, por la grabación oral, entonces ya vemos muchas más series en Netflix que leemos libros, escuchamos la radio o vemos la televisión en vez de leer el periódico, nos enviamos cortes de voz en vez de escribir por WhatsApp, entonces todos estamos haciendo algo muy natural en nuestro desarrollo biológico, que es preferir la lengua oral que la lengua escrita, porque es que la lengua oral todos hablamos por naturaleza, es lo que hacemos durante más tiempo a lo largo del día. Entonces es lógico que cuando el desarrollo tecnológico ha alcanzado una madurez tan grande que todos tenemos un aparatito chiquitito que nos permite grabarlo todo y difundirlo a cualquiera al instante, pues estamos regresando al lenguaje natural que teníamos, ¿no? Entonces, la galaxia Gutenberg, nos guste o no nos guste, está en declive. O sea, esto es así, ¿no? Y no va a desaparecer la lectura, evidentemente que no, lo estamos viendo, pero se está transformando y entonces los chicos están sufriendo también este tema, o sea, es evidente, ¿no? Luego está todo el tema de las distracciones de las redes sociales, claro, esto también es evidente. A ver, no creo que la solución sea prohibir las móviles, ¿no? O sea, también lo voy a hacer muy claro, o sea, la escuela, en mi opinión, tiene que trabajar con las herramientas que se utilizan en la calle. O sea, no tiene sentido prohibir en la escuela lo que los niños tienen fuera de la escuela. Lo que pasa es que sí que hay que poner límites, sí que hay que poner límites, hay que pues organizar las cosas, hay que empoderar al docente para que pueda de algún modo quitar el móvil o pueda pues ante comportamientos claramente perjudiciales, ¿no? Pero bueno, no sé cómo está la cosa en vuestros países, ¿no? Pero aquí en España, pues estamos viviendo un momento especialmente sensible en este tema, porque la mayor parte de los gobiernos ha prohibido el uso de los móviles en los centros educativos. Entonces, porque es una medida de presión social, de muchas familias que tienen muchas dificultades, etcétera. Y es una solución temporal, pero enseñar a utilizar el móvil es algo que vamos a tener que hacer en algún momento u otro, porque no se aprende de manera natural. Y las mejores personas para hacerlo, los profesionales más cualificados para enseñar a leer y escribir con el móvil, somos los docentes, con todas nuestras limitaciones. Pero dejar que las familias se encarguen de esta educación es dejarlo todo a que los que saben y pueden más lo logren y los que saben y pueden menos se queden sin nada, con muy poco acceso. O sea, esto es así de terrible. Entonces, el problema es mayúsculo, sin duda, Laura, pero la lectura no va a desaparecer. O sea, la lectura se va a multiplicar, a empoderar. ¿Ah? Y va a ser más difícil. Y la inteligencia artificial, a la gente que ya sabemos leer y escribir, nos encanta. Me imagino que estaréis encantados de tener ChatGPT y poder decirle, a ver, cuéntame, ¿qué tipo de pizza es la más popular en Nigeria? Que tengo que irme allí o que me tengo curiosidad y ChatGPT, y te lo dice, ¿no? Y habitualmente acierta, estamos encantados en general. Pero la inteligencia artificial va a ser útil para los que leen poco, para los que tienen dificultades de comprensión, para los que todavía no han aprendido a leer y escribir. Pues no lo sé, ¿ah? No lo sé, porque se necesita mucho conocimiento para saber utilizar esta máquina. Entonces, vamos a ver lo que pasa, pero esperemos, ojalá, que la inteligencia artificial no agrave las diferencias entre los que saben más y los que saben menos. O sea, que sea un instrumento de corrección, no un instrumento de separación, de incremento de la brecha. Opiniones, comentarios, dudas. Venga, ánimo. Está quedando muy bien la grabación, ¿no? Estamos así siendo divertidos y tal. ¿Alguna inquietud que queráis comentar sobre el módulo o sobre lectura digital, sobre inteligencia artificial, que es el tema estrella, ¿no? El tema que nos preocupa a todos, sobre literatura? No, a mí me surgen como ideas.
como un predominio del texto instructivo. Sí, Desde esa, sí, como bueno, te damos el poder de darle instrucciones a una máquina, pero realmente es curioso, no lo había pensado, como que es un resurgimiento de ese texto instructivo. La gente no suele leer las instrucciones antes de armar algo porque cree que ya lo sabe hacer, pero ahora con esto, cuando aclaraba lo de Carmen, que decía, bueno, hay que enviarle la instrucción a la IA, hay que enviársela otra vez, y me ponía a pensar, bueno, entonces es un predominio de ese texto instructivo, pero obviamente, no sé, bueno, yo no uso Gemini ni esas IA, mi esposo sí, es un, es todo lo contrario a mí, yo les temo, él es, no, usémosla o él es un ejemplo de autodidactismo. Eh, pero es como un predominio del oral por un lado, como explicaba ahorita, y de ese texto instructivo que nunca se me había ocurrido desde bueno, ese punto de vista. sí, no, no, está bien, Vanessa. Hay otras cosas interesantes. A ver, una idea que a mí me gusta mucho tener presente es la idea de que ChatGPT, Gemini, son sencillamente loritos, loros, que repiten palabras. O sea, esta es una idea muy importante. O sea, no es inteligente la inteligencia artificial. O sea, es sencillamente una máquina que ha escaneado millones de textos, miles de millones de textos, ha analizado el orden de las palabras con tanta cantidad de textos que puede, cuando tú le das una instrucción, pues acertar con la palabra probablemente estadísticamente más idónea para cada posición. Entonces, ChatGPT es un loro que te repite las palabras que otras personas han dicho antes. Es solo esto. Entonces, es una máquina maravillosa porque te escribe de manera muy correcta y cada vez lo va a hacer mejor. O sea, si tenéis ya un cierto recorrido con estas máquinas, habréis visto que al principio cometían más errores y ahora cada vez cometen menos. Es cierto que pueden hacer calcos del inglés, porque el inglés es la lengua más poderosa, con la que se ha entrenado mejor, ¿vale? Entonces hace pues algunas expresiones que no son genuinas del español o del colombiano o de la variedad que utilicéis o del portugués, pero veréis que va progresando, va mejorando, porque cada vez está mejor entrenado. Entonces el futuro es que la máquina te va a escribir perfectamente. O sea, la máquina no es que ya no tengas que hacer los trazos, ya no tengas que poner las tildes porque te lo hace todo la máquina como hasta ahora. Es que ahora la máquina te hace el texto completo, pero el loro no piensa. El loro no tiene ninguna idea, ninguna comprensión. Entonces, este es el tema. Ahora vamos a tener que enseñar a leer y a pensar. Ya no hace falta enseñar a escribir, hace falta enseñar a leer y a pensar. Entonces, podemos ponernos muy dramáticos, sacar los Kleenex y empezar a llorar, pero no, yo creo que hay que verlo de una manera positiva. Ahora vamos a dedicar todo el tiempo a lo más importante, que es enseñar a entender, enseñar a pensar, enseñar a leer y enseñar a construir argumentos sólidos y coherentes con tu visión de la vida. Porque las palabras que te da ChatGPT son de todos y de nadie. Y si tú quieres decir algo que tenga sentido para ti, tienes que tomar los resultados de ChatGPT y tienes que hacerte los tuyos. Tienes que ponerle tu lenguaje, tu punto de vista, tu mirada del mundo, que es solo tuya. ¿No? Y entonces es fascinante si lo miras desde este punto de vista. Fijaos, nos pensábamos que enseñábamos a pensar cuando enseñábamos a escribir y lo hacíamos así, pero ahora ya no hace falta enseñar a escribir porque lo hace la máquina. Hay que enseñar a revisar, a leer, a corregir y a pensar.
Y mi recomendación, Vanessa, y todos, sería que os animarais a probar las inteligencias artificiales, porque hay un camino de ir a aprendizaje, pero esto no se va a ir. Entonces, mejor, pues lanzar. Yo soy como muy en este sentido de lanzarme a todo y probar y voy cambiando. Primero era muy escéptico, después quedas muy sorprendido. Después te das cuenta que la has sobrevalorado terriblemente, que no hay para tanto, ¿no? O sea, yo he intentado varias veces que ChatGPT me escribiera artículos y me ha parecido francamente mediocre. O sea, sí que escribe con una buena sintaxis y te pone ideas más o menos pertinentes, pero está lejísimos del nivel que yo quiero darle a mi texto. No me da ninguna, me da alguna idea puntual, me hace algunas cosas que digo, mira, esto está bien, pero yo tengo que valorarlo. O sea, no me puedo fiar un pelo, porque es francamente mediocre en lo que te da. No es brillante, no es creativo. La creatividad tengo que ponerla yo. Pero con todas estas herramientas he tenido ideas que no hubiera tenido antes, porque accedes a información que antes no tenías y siempre te sorprende. Es mucho más divertido leer y escribir en esta época que antes, en mi opinión. ¿Alguna pregunta más? Ánimo, No, yo que Luciana. en realidad lo que pienso es en esta falsa ilusión, ¿no? Que hay en el imaginario de que todo es más fácil con la inteligencia artificial y en realidad no. Entonces me parece que eso es fundamental ponerlo en la agenda, decir, bueno, quizás vamos a dedicar menos tiempo a determinadas tareas, pero implica que tengamos un bagaje mucho mayor para poder filtrar qué de todo eso es mío y también esto, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto de eso yo lo hago mío para que convoque, para que conmueva, ¿no? Que hay cosas que la inteligencia artificial no te las da. No va a hacer para nada, para nada, Mm. para nada, para nada. Entonces, sí, sí, o sea, es todo un mundo, universo, no sé, vamos a recuperar la oralidad. O sea, vamos a dedicar más tiempo a escucharnos y a hablarnos. No siempre será cara a cara, porque es muy costoso, porque es muy difícil. Tendrá que ser como ahora, ¿no? Que compartimos pues un momento, un espacio, una plataforma. Puede ser en vídeos, en grabaciones también. Pero fijaos que la oralidad es algo que está asociado con nuestro cuerpo, con nuestra identidad, con nosotros, ¿no? Estáis escuchando mi voz, no estáis leyendo solo mis ideas. Estáis escuchando mi voz y mi voz forma parte de mí, ¿no? Entonces esta es una experiencia mucho más emocionante que depender de la escritura y de la lectura, ¿no? Que la lectura y la escritura no tiene la voz de las personas. Tiene, bueno, sí, un deje, ¿no? Una manera de elegir las palabras, ¿no? Entonces vamos a recuperar la voz y vamos a poder distinguir lo que es hacer una buena sintaxis de tener un buen pensamiento, ¿no? Porque la sintaxis te hace la máquina, pero el buen pensamiento no. Tienes que hacerlo tú. Vanessa, Otra vez yo. bueno, no, tienes la mano levantada. Yo por eso te Sí, decía, sí, pero no es obligatorio. no, sino que, bueno, como yo también estoy en varios escenarios, en la escuela es una cosa, en la universidad es otra. En la escuela los adolescentes, pues me retan, siento que me retan a pensarme muy bien las actividades. En estos días estábamos haciendo un magazine cultural para presentar los sitios turísticos de la ciudad y recurrían a la IA para buscar la tarifa, pero me decían, profe, esto vale tanto, la entrada ya vale tanto, y yo, pero no es cierto, mira que la IA se equivocó, porque Claro. incluso la entrada a ese museo es gratuita para estratos 1, 2 y 3, y no es cierto lo que dice, incluso cuando lo buscan a uno los estudiantes ya en la universidad, alguna vez me decían, usted hace manuales para el Ministerio de Educación. Y yo no hago manuales. Yo he trabajado en política educativa con el ministerio, pero yo no hago manuales. Ahí la IA miente. No sé cómo generalizó eso. Bueno, pero también está eso de
En este momento estoy asesorando un trabajo de grado sobre el fanzine aquí en Medellín y uno de mis estudiantes está haciendo algo con esa red de comunidades fanzineras. El fanzine es una especie, no sé cómo describirlo, como cartillas que se autopublican. Bueno, eso es una historia larga. Y me decía, bueno, profe, yo entrevisté a tantas personas, la IA me permite mirar la red que se construye con las entrevistas, me facilita esto, pero obviamente el análisis me toca a mí hacerlo y también me estaba mostrando algo con lo de los cientos de documentos que salen y que, digamos, puede seleccionar más fácilmente o de manera rápida. Y yo decía, bueno, eso sí me interesa aprenderlo, pero que me haga los escritos no me llama mucho la atención y ciertas cosas de esos errores que comete, que en la escuela me toca como decir, bueno, tenemos que mirar lo que está diciendo la IA porque esa información no es cierta. Y tenemos que buscar también en otras fuentes. Digamos que esa ha sido hasta una ventaja, pensarse cómo analizar esa información que la IA no está arrojando de manera correcta, que es en el mismo contexto, porque es en la ciudad, es investigar en la ciudad. Entonces, bueno, eso es lo que me surge a raíz de esto, que son diferentes escenarios educativos, pero hay retos de parte y parte y también ventajas. Bien, gracias, Vanessa. Vamos por partes. Vamos a ver. Una cosa que es importante recordar o tener presente es que las inteligencias artificiales tienen límites de uso. O sea, supuestamente es legal utilizarla a partir de los 13 años. O sea, si consultáis las normas de uso, para usarla y no, si no tienes 13 años no es legal, no te permite acceder, ¿no? Esto es en el caso de ChatGPT. En el caso de Gemini y de Copilot, necesitas un permiso paterno o materno de los progenitores. Esto legalmente, ¿no? Entonces, en la escuela tuya, Vanessa, no sé qué edad tienen tus estudiantes, pero esto es importante. Esto evidentemente es así, pero los estudiantes luego hacen un bypass, evidentemente. Ellos pueden consultar ChatGPT aunque tengan 10 años o 12 si tienen un acceso, ¿no? Pero claro, la pregunta es qué hago yo como docente al respecto, ¿no? Entonces, una idea importante es esta, ¿no? Que en principio legalmente tú no podrías aceptar que lo usen, ¿no? Si no tienen 13 años, ¿no? Otra cosa es que lo hagan y qué haces tú después con eso, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que perseguir los textos artificiales, ¿no? Por texto artificial me refiero a un texto hecho con inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que no es un camino. O sea, poneros a perseguir si este escrito que ha escrito este alumno es hecho con ChatGPT o no, te lleva a un jardín, te lleva a un problema muy desagradable, te conviertes en un profesor paranoico, te conviertes en un policía paranoico que no es nuestro trabajo. Entonces es mucho mejor asumir que esto ha llegado y que se ha quedado y que se va a quedar. Y a mí me resulta más fácil obligar a mis alumnos a utilizar la inteligencia artificial. O sea, me parece una enseñanza mucho más de presente y de futuro. Y mucho más fácil, porque yo les puedo ayudar después, yo les puedo recomendar. ¿No? Les puedo decir, no, mira, no utilices ChatGPT para buscar bibliografía, utiliza Perplexity, que es mucho mejor. No, mira, no utilices de esta manera subiendo datos personales porque se los puede quedar la máquina. Tienes que protegerte. Tienes que utilizar la herramienta que te recomienda tu escuela, ¿no? Que es Gemini, porque tienes un contrato con Google, o es Copilot, porque tienes un contrato con Microsoft, ¿no? Entonces, todas estas orientaciones éticas, ecológicas también son muy importantes, ¿no? Porque en el fondo utilizar la inteligencia artificial es enseñar a leer y escribir para el futuro. Es enseñar a hacer lo que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, esta sería una primera recomendación, ¿no?
Luego, la recomendación que se sigue en las universidades para el uso de la inteligencia artificial es la que se conoce como la declaración de uso, ¿no? Entonces, el alumno hace un trabajo y luego tiene que decir qué inteligencia artificial ha utilizado, tiene que añadir los prompts que ha utilizado y los resultados. Y a continuación tiene que incluir la bibliografía que ha manejado para verificar que los resultados son ciertos, que no son falsos. Entonces aquí hay una idea importante que ya había salido en el debate, que es la idea de que a partir de ahora, no solo por la inteligencia artificial, sino también por la proliferación de noticias falsas, de fakes, de bulos, de todo esto, ¿no? Pues ya vamos a necesitar que los alumnos verifiquen siempre la información, como los periodistas. O sea, ya se acabó esta idea de que la escuela es un lugar donde no hay mentiras, donde no hay falsedades, ¿no? O sea, la escuela es como el resto del planeta, como el resto de la comunidad, donde también hay malentendidos, hay informaciones falsas, y entonces educar en información, en calidad de la información, en información de autoridad, va a ser cada vez más importante con la inteligencia artificial, porque probablemente cada vez va a mentir menos y va a alucinar menos, ¿no? Va a hacerlo mejor, pero nunca te podrás fiar, nunca te podrás fiar. Y por otro lado, tú vas a ser el único responsable siempre de aquel texto, de aquella lectura. Y entonces transmitir eso, que puedes utilizar ChatGPT, puedes utilizar Gemini, puedes hacer lo que quieras, pero al final la nota es solo tuya, no es de ChatGPT. Tú te vas a quedar con el 0 si no lo haces bien, o te vas a quedar con el 7 o con el 10 en el sistema Ha ocurrido una cosa interesante también en el ejemplo que has puesto, Vanessa, que has dicho, ChatGPT se equivocó con el precio del museo, porque para los estratos 1, 2 y 3 es gratuito. Esto creo que no lo ha entendido nadie más, aparte de tú y yo, porque yo creo que el resto no viven en Medellín y no tienen estratos, ¿verdad? No saben lo que es. No, entendí que era para las clases sociales más bajas o para quienes no podían acceder al precio, Correcto, Luciana, pero a pero no Francesc hay, y acá Laura en y Uruguay no Carmen, hay. claro, en Europa no hay clases sociales. O sea, sí que hay clases sociales. Lo que no hay es estratos. O sea, en tu DNI, bueno, en Buenos Aires, estás en Buenos Aires, Luciana. Estás en Argentina, ¿no? No, en Perdón. Uruguay. En Uruguay, perdón. Bueno, en el Río de la Plata. Está bien. Sí, Pero sí, sí. en el Río de la Plata. Pero bueno, en Colombia, o sea, las personas tienen un número asociado a su DNI que corresponde a la zona, al nivel social que tienen en cuanto a ingresos económicos, y eso se hace para poder acceder a determinados recursos del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acceder a un museo es uno de ellos. Entonces, las personas que pertenecen a un nivel socioeconómico más bajo no tienen que pagar en este museo precisamente, ¿no? Entonces, claro, ChatGPT no conoce esta particularidad, ¿no? Entonces, claro, es una herramienta global para un mundo que tiene muchas particularidades. Entonces, es un ejemplo del loro que se equivoca, ¿no? El loro está repitiendo una respuesta, pero se ha equivocado porque no ignora las particularidades de Medellín, claramente, ¿no? ¿Alguna consulta más? No, no sé si lo dejamos aquí. Entonces ya llevamos, bueno, 1 hora y 40 minutos, ya, Sí, sí, sí. de conversación. Ha Llevamos ya sido un mucho tiempo. placer. Sí, yo creo que Ha lo sido un dejamos, Daniel. placer. Vale, Y nada, pues como siempre, un placer escucharte, ya lo sabes. Muchísimas bueno, sí. gracias. Gracias a Eh, vosotros. os cuelgo ya la fecha de la siguiente sesión y ya nos vemos en un par de semanas, ¿vale? Gracias, Daniel. Hasta luego, Muchas Elisa, a gracias. Muchas todos, gracias, un Adiós. Carmen, placer. Hasta Francesc, luego, Xavier, gracias. Adiós. Laura, Luciana, Vanessa. Nos Chao, vemos. Chao, chao. gracias.